Ok, en la clase pasada, la sesión pasada que tuvimos, que fue antes de que saliéramos vacaciones, pues bueno, antes que nada espero que hayan podido descansar y pues ya estén de regreso con todas las fuerzas para poder continuar con estas sesiones de aeronáutica que se van a ir teniendo durante cierto periodo de tiempo para que puedan ustedes hacer sus proyectos y que lo saquen pues exitosamente y sobre todo que tengan pues el mismo lenguaje y que todos hablemos el mismo lenguaje y que podamos ir adentrándonos a este mundo tan bonito de la aeronáutica. Entonces, la sesión pasada, solamente por hacer un pequeño resumen o recordatorio, vimos pues todas las partes importantes del avión para poder ya identificar un avión, cuáles son las alas, cuáles son los estabilizadores horizontal, el vertical, dónde se ubican, cuáles son las principales componentes estructurales del cual está hecho cada uno de ellos, los diferentes configuraciones que hay de empenaje, de alas, que todas estas pues tienen un propósito que cuando lleguemos a aerodinámica pues vamos a ver el propósito de las diferentes configuraciones. Entonces fue realmente algo introductorio para saber y conocer y decir, ah, pues este avión tiene un empenaje en H, este avión tiene un empenaje convencional, tiene una ala con cierto tipo de barrido, o dónde están ubicados los motores, dónde están ubicados los flaps, slats. Entonces, yo les recomiendo que ustedes, pues, si por su casa donde están pasan ruta de aviones, por ejemplo, donde yo vivo, pues pasan seguido los aviones, entonces luego muchas veces salgo y me pongo a verlos y digo, ah, pues este avión que trae 4 motores, pues puede ser un 747 o este avión puede ser un 787. Entonces, es muy importante que así como uno conoce de los autos, que dice, aquí va un Ferrari, ese va un Honda Accord o aquí va un Volkswagen, pues también uno empiece con los aviones y aprender los diferentes modelos que hay, porque así uno se va a empezar a familiarizar pues mucho mejor con este tema. Entonces, el día de hoy ya vamos a adentrarnos un tema pues ya un poco más técnico que va a ser los motores de aviones y vamos a revisar solamente lo que nos faltó la clase pasada de el tren de aterrizaje, los diferentes tipos de trenes de aterrizajes que hay. Entonces, un minuto. Ok. Bien, entonces, como les decía, pues revisamos todas las partes del avión. La única parte que nos faltó revisar fue el tren de aterrizaje, pues gracias a este tren de aterrizaje, cuando el avión está en tierra, puede hacer todas las maniobras, puede hacer la maniobra de taxi, puede ir de la terminal a la pista, ya sea cuando vaya a despegar, cuando vaya a aterrizar. Hay diferentes tipos de trenes de aterrizaje, así como también, pues, diferentes componentes del cual está hecho este tren de aterrizaje. El principal, pues son estos, los principales componentes del tren de aterrizaje sería este componente principal, este componente que se arma y se manufactura en Safran, en Querétaro. Aquí se manufactura este componente. Incluso tuve la oportunidad yo de visitar esa empresa y pudimos ver cómo es el proceso de la manufactura con máquinas CNC. Imagínense, pues ya para hacer un tren de aterrizaje de un avión, pues son máquinas CNC pues bastante grandes, bastante robustas. Estos componentes más o menos de alto, a lo mejor pueden llegar diferentes alturas, pero promedio 1,50 m, casi llegándole a los 2 metros. Entonces, pues son componentes bastante robustos porque estos reciben pues todo el impacto cuando el avión pues va a aterrizar. Cuando el avión pues también está en tierra, pues tiene que soportar el peso del avión, el peso completo del avión. Entonces, este componente, como repito, se manufactura aquí en Querétaro. Es un sistema óleo-neumático, ¿ok? Y gracias a este sistema óleo-neumático, el avión puede tener esas maniobras de aterrizaje, de estar en tierra y sentirse pues realmente pues muy poco todas esas perturbaciones. Sobre todo en el aterrizaje, pues es un golpe muy fuerte a esta, vamos a llamarle la tipo suspensión del avión, y este sistema, el tren de aterrizaje, las llantas tienen que aguantar pues todos esos impactos, toda esa fricción de estar las llantas pues sin girar y empezar a girar cuando tocan tierra, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes tipos, principalmente tenemos el tipo de
cola, que se le llama el patín de cola. Ahorita vamos a ver una imagen para que vean a lo que me estoy refiriendo. Tenemos el tipo tándem. Aquí tenemos una imagen de un tipo tándem donde del lado izquierdo o lado derecho tenemos la misma cantidad de llantas del avión. Tenemos también el tipo de triciclo. Y aquí podemos ver la imagen. Esta es una imagen, una Cessna, una avionetita Cessna o Piper. Y esta trae un tipo de tren de aterrizaje de triciclo. Y este es el patín de cola, el famoso patín de cola, donde los aviones pues también descansan ahí el empenaje, la parte de atrás del empenaje descansa sobre esa rueda y estos pues no son retráctiles. Hay muchos que sí son retráctiles, como estos que son los tándem, que tienen la misma cantidad de llantas de un lado y del otro, y estos sí son retráctiles, pero estos no. Y pues esto es una gran desventaja, porque pues esto al estar en contacto directo cuando el avión está volando con el aire, pues genera mucho arrastre. La fuerza de arrastre ahí se incrementa por todos estos componentes que están pues en contacto directo con el flujo de aire. Aquí, con este tipo de aviones, pues que son aviones que vuelan a velocidades más altas, casi llegando a una velocidad transónica. Recuerden también la clase pasada vimos los rangos estos de velocidad, cómo podemos clasificar los aviones. Y estos aviones que ya vuelan a una velocidad subsónica alta, casi llegando a un régimen transónico, pues no se pueden dar el lujo de tener un arrastre pues extra, porque ese arrastre se traduce en consumo de combustible. Imagínense ustedes que le digan a la aerolínea, pues mi avión, aquí te vendo este avión, pero pues tiene tanto consumo de combustible. Pues la aerolínea va a decir, no, mejor me voy con otra opción que consuma menos. Por eso siempre se tiene que estar haciendo mejoras para reducir el arrastre, porque eso va a reducir el consumo de combustible. Entonces, por eso tenemos este tipo de trenes de aterrizaje retráctiles y pues en este tipo de aviones que vuelan a velocidades bajas, casi un número de Mach a lo mejor de 0.3, 0.4, casi tirándole al 0.45, pues nos podemos dar el lujo de tener este tipo de tren de aterrizaje así que vaya por fuera, porque pues realmente no nos afecta en mucho, ¿ok? Bien, entonces con esto cerramos lo que vimos la clase pasada de todos los componentes del avión, de lo que está hecho, las configuraciones, la clasificación de los aviones para poder decir este avión es subsónico, es supersónico, es un avión que puede volar a velocidades hipersónicas, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a adentrar en un tema un poco más técnico que va a ser los motores de aviones, ¿ok? Y este tema de motores de aviones es parte de un tema, pues, más complejo que sería turbomaquinarias. En la concentración, pues los que ya tuvieron la oportunidad de estar, pues está el tema y la materia de turbomaquinarias. Entonces, parte de ese curso de turbomaquinarias, pues se revisa todo esto de los motores de aviones. Turbomaquinarias, pues ya va más adentro de este tema porque ya se analiza pues no solamente los componentes como un todo, ver al compresor como un todo, ver a la turbina como un todo, sino ya analizamos pues a lo mejor cada etapa del rotor y el estator y estar viendo cada etapa de a la vez pues qué está pasando, ¿ok? Con los triángulos, los famosos triángulos de velocidad que hay en cada uno de estos componentes. Vamos a revisar pues los principales tipos de motores que se utilizan en la aeronáutica. Vamos a revisar pues los conceptos básicos como es conservación de masa, momento y energía que se utiliza aquí mucho. También el ciclo termodinámico que utilizan este tipo de motores que es el ciclo Brayton. Muchos también utilizan el ciclo Otto que es de motores de combustión interna, sobre todo los aviones de propela como este tipo de aviones que tienen una propela, pues muy seguramente tienen un tipo de motor Otto que se maneja bajo el ciclo Otto. Puede ser en forma boxer, donde tienen los pistones encontrados, o en forma de V, ¿ok? El motor en V. Pero la mayoría de estos aviones pues tiene ya turbinas que funcionan con el ciclo de gas, ¿ok? Entonces, repito, vamos a entrar un poco más a un tema más técnico para poder conocer cómo es la propulsión de estos aviones. Vamos a empezar, pues bueno, nosotros tenemos o podemos colocar, en este caso, la propela
La hélice la podemos colocar en diferentes partes del avión. ¿Y a qué me refiero con diferentes partes? Pues puede estar en una configuración al frente, que se le llama una configuración de tractor, ¿ok? O puede estar atrás. Y aunque ustedes no lo crean, pues esta propela sigue generando la fuerza, el vector de fuerza o empuje, pues sigue generándose en esta dirección y el avión por eso puede ir hacia adelante. No es que porque esté atrás, pues tenga que el avión ir en reversa, no. Aunque la propela esté atrás, pues se cambia la configuración para que el empuje, la dirección siga estando axial y sigue estando en este sentido para que pueda el avión avanzar hacia adelante, ¿ok? Pero podemos tener estos dos tipos de configuraciones, tractor o de empuje, ¿ok? Todo depende de dónde nosotros coloquemos los motores. Tenemos aquí, pues, un ejemplo de un avión que tiene una configuración de tractor. El motor está adelante. Este es el que me refería con que utiliza el motor de combustión interna, el ciclo Otto. Puede estar en H, en boxer, o puede estar en B, el motor, los cilindros. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un avión italiano, Piaggio, y este avión pues tiene una configuración de empuje, ¿ok? Los motores están atrás y estos aviones, pues aunque no lo crean, pues están y sirven. No es un concepto, esto no es un concepto, esto ya es un avión que se utiliza para de los tipos business jets, y este avión pues ya vuela y ya está pues en el mercado. Entonces tenemos diferentes ejemplos de esta configuración. Empezando con la propela, que es la principal de este tipo de motores reciprocantes y es lo que se utiliza para generar el empuje. Pues bueno, la propela se compone de un perfil aerodinámico y muchas veces ese perfil aerodinámico pues está torcido o tiene un ángulo de torcimiento. ¿Qué se refiere a eso? Pues que en la raíz, como lo vemos aquí, tiene un ángulo de ataque y cuando nosotros nos vamos alejando hacia la punta de la propela, su ángulo de ataque pues cambia. Entonces aquí podemos ver ese ángulo de torcimiento o el torcimiento que tiene la propela gracias a este ángulo y que este ángulo hace que vaya cambiando. ¿Para qué se hace esto? Bueno, tiene muchos propósitos. El principal pues es generar el mayor empuje y segundo pues es que yo pueda tener la eficiencia de la propela sea la misma en diferentes altitudes de vuelo. No es lo mismo estar volando a nivel del mar que estar volando ya a, pues a lo mejor 5 kilómetros, 6 kilómetros. Ahí voy a tener cambios en la eficiencia de la propela y yo quiero que siempre se mantenga, pues, con una eficiencia constante, que no vaya cambiando. Entonces, pues por eso hago también este torcimiento y para generar el mayor empuje necesario, el que necesito o el más que se pueda. Entonces, aquí con este ángulo, pues se forma un ángulo, un triángulo de velocidad, y gracias a este triángulo de velocidad, pues vamos a tener velocidades relativas y una velocidad aquí de rotación, y esto pues por sus clases de dinámica, pues ya podemos empezar a ver cómo se hace el análisis de esto, de una propela, análisis de la velocidad, con las velocidades relativas y con la velocidad de rotación con la cual está girando pues la propela. Profe, Aquí, pues está, sí, adelante. yo tengo una duda con lo anterior. Sí. ¿Una propela tractora y una propulsora, los dos ofrecen el mismo empuje o uno ofrece más que el otro? Más bien no es de que uno ofrezca más que otra, sino más bien como que yo escojo por diferentes, a lo mejor este avión le pusieron la tipo propela de esta manera, la de empuje, por diseño o por eficiencia, y a lo mejor todos los aviones que tienen ese tractor, pues es por el flujo de aire, ¿no? Este flujo de aire que va pasando a través de aquí de la propela, pues cambia mucho y al llegar al ala, pues ya llega un poco más perturbado, ¿ok? Entonces, con este tipo de configuración, pues eso se puede evitar y que llegue el flujo de aire sin perturbar aquí a las alas directamente, ¿no? Entonces, no es de que una genere más que la otra, sino más bien depende del tipo de avión que quiera diseñar, qué velocidad quiero que viaje y pues es el empuje que voy a necesitar, ¿no? Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, pues aquí viene la fórmula famosa para poder ver de dónde sale el empuje. Como vimos,
la propela pues se compone de un perfil aerodinámico. Ahorita pues no hemos entrado y no hemos mencionado nada de aerodinámica todavía, de las fuerzas, de las 4 fuerzas aerodinámicas en un avión, pero necesitamos ir conociendo que 2 de esas fuerzas es el levantamiento y el arrastre, lift y drag en inglés, ¿ok? Entonces, como esta propela está hecho de perfiles, pues como es un perfil, también va a crear esas fuerzas, va a crear un levantamiento y va a crear un arrastre, y realmente el empuje que yo quiero, pues va a ser la suma de estas componentes, de estas fuerzas. Entonces, por eso yo juego con este ángulo de torcimiento que realmente vamos a tener acá para poder cambiar el ángulo phi. Y ese ángulo phi es el que me va a ayudar a poder generar el mayor empuje. ¿Ok? Lo podemos ver aquí en esta ecuación. Y necesito, y véanlo ustedes, aquí se está restando siempre el drag. Yo necesito también escoger un perfil aerodinámico que tenga, pues, poco arrastre. ¿Cómo lo voy a saber? Pues hago mi análisis de perfiles y busco un perfil que también tenga poco arrastre para poder cumplir con este propósito. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿cuál es la fuente del empuje? Pues viene dado por esta ecuación donde están las componentes de levantamiento y la componente del drag. Es lo que me están dando el empuje que genera la propela. ¿Ok? Y aquí tenemos la imagen que me refería de las gráficas de eficiencia de la propela. Yo quiero mantener pues una eficiencia constante, ¿ok? Pero no es así en la realidad. En la realidad yo tengo como tipo montañas, vamos a llamarle así, de eficiencia, y entre cada montaña o cada pico, pues representa la eficiencia para ciertas altitudes. Entonces el avión, si quiere mantener pues una eficiencia constante, pues como que tiene que ir saltando entre diferentes altitudes de vuelo. Y este promedio que tenemos aquí de todas las eficiencias, pues es el valor que nosotros cuando compramos una propela o vamos con el fabricante, le decimos quiero una propela que tenga el 80% de eficiencia o que tenga el 85% de eficiencia, pues es este valor promedio que tiene esa propela. No es el valor que no es un valor que ya digamos que siempre va a tener, porque recordemos que el avión tiene como que ir saltando entre diferentes condiciones de vuelo para poder mantener esa eficiencia constante. ¿Ok? Entonces, ahí también entra mucho la parte del piloto y la habilidad del piloto para poder siempre tener pues una eficiencia constante de la propela. Entonces, tenemos también en las propelas, los aviones de tipo de propelas. Este es un A400M que lo hace Airbus. Y este avión, pues tiene también la propela que no solamente, pues tiene un ángulo de torcimiento fijo, sino este ángulo es variable. Lo podemos ver aquí como a diferentes velocidades y a diferentes rangos, la propela pues puede cambiar ese ángulo de torcimiento y a veces estar de esta manera o a veces estar completamente así. Y no es la velocidad, o sea, esto no es de que por la velocidad es el efecto de la visión, de verlo así, no, sino es el ángulo de torcimiento variable que el piloto puede mover para poder tener siempre esta eficiencia constante. Precisamente eso es lo que yo quiero. ¿Recuerdan este ángulo beta? Pues este ángulo beta era el ángulo de torcimiento que dijimos. Entonces, al yo cambiar ese ángulo beta, puedo moverme entre todas estas gráficas y puedo mantener una eficiencia constante. Y eso es lo que logro teniendo un ángulo de torcimiento variable, el famoso pitch variable propeller, ¿ok? Entonces, ese ángulo de torcimiento, ese ángulo de pitch variable, el piloto lo puede cambiar y siempre va a obtener la mayor eficiencia posible de esa propela. Y estas propelas, como dijimos, pues son impulsadas por un motor reciprocante que funciona bajo el ciclo Otto. Y este ciclo Otto de combustión interna, pues podemos tener su acomodo ya sea radial, los pistones así en forma radial, los pistones en forma de H, tipo boxer, también motores, los cilindros en B,
Entonces nosotros podemos jugar y poner los cilindros en diferentes posiciones. ¿De qué va a depender eso? Pues bueno, ahí ya depende de la dinámica del motor, de la velocidad que quiero generar, del torque, etcétera, etcétera, ¿ok? De que yo escoja un H, un radial o un tipo B. Entonces, el ciclo Otto, pues es pues ya muy famoso, a lo mejor ya muchos ya lo vieron en sus clases de termodinámica. Pues aquí tenemos diferentes etapas en el ciclo Otto, y pues la primera etapa pues va donde entran todos los gases, aquí la gasolina, el aire, entran por la válvula y el pistón está en su punto muerto inferior, ¿ok? Entonces, todo esto se hace, esta admisión se hace a presión constante. Si nosotros podemos tener nuestro diagrama PV, aquí vamos a ver que este proceso de 1 a 2 se hace a presión constante, entra la admisión de los gases a presión constante. Después tenemos la compresión, que ya es cuando el pistón pues va a comprimir esos gases, y esto pues obviamente se realiza, puede ser un proceso isentrópico, ¿ok? Para poderlo modelar de manera más sencilla. Después, la combustión, donde ya se hace la chispa y viene que el pistón recorra la carrera hacia abajo, hacia el punto muerto inferior, y esto se hace a un volumen constante. Y la expansión de los gases, como estábamos diciendo aquí, que ya va donde el pistón va con toda la carrera y puede generar la potencia necesaria para mover la flecha y que esto haga que se mueva la propela. ¿Ok? Entonces, esto no voy a entrar a muchos detalles, porque a lo mejor ustedes ya lo revisaron más en sus clases de termo, o esto después se revisa en un curso ya de turbomaquinaria, pero este ciclo Otto, pues es el principal que se utiliza para poder mover la propela de este avión reciprocante, ¿ok? Entonces, para su avión que ustedes van a diseñar, pues a lo mejor pueden ponerle un avión, hay motores que son de un pistón muy pequeños, o puede ser un motor eléctrico que pues haga que se mueva la propela, ¿ok? Pero esto pues es necesario conocerlo para pues irnos adentrando este tema un poco más, ¿ok? Entonces, esto es el ciclo termodinámico que hace que la propela pueda generar el empuje, pueda generar las revoluciones. Aquí lo tenemos, pues ya se ve de manera completa. Todos los procesos del 1 al 2, 2 al 3, la expansión, combustión, la admisión, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿alguna duda de los motores reciprocantes y las propelas? No, profe, no de mi parte. Ok. Entonces, ahora vamos a los otros tipos de motores, que son los motores de turbina de gas, que funcionan con el ciclo Brayton. Vamos a revisar pues las principales configuraciones, los componentes que tiene pues esta turbina de gas, porque necesitamos saber pues para qué tiene un compresor, para qué tiene una turbina, qué hace la cámara de combustión, etcétera, etcétera, que podría parecer con mucha lógica, pero vamos a ver que cada uno de ellos tiene su propósito. Vamos a ver pues también cómo es un ciclo ideal para poder nosotros pues analizar este ciclo Brayton pues más sencillo con un ciclo real, y a lo mejor también revisar un poco del performance. Y aquí en el performance viene temas pues un poco más técnicos, ¿ok? Entonces, espero que podamos revisar esto y que se comprenda bien, porque esto es la base pues casi de todo este tema de motores aeronáuticos. Entonces, tenemos diferentes configuraciones. Unos motores son de este tipo, que vemos un avión, tiene motores de este tipo. Otros tienen motores así, que tienen propelas. Otros motores como lo de los helicópteros, ¿por qué tienen así? ¿Dónde está el motor aquí? Etcétera, etcétera. ¿Qué hace que se mueva toda esa hélice del helicóptero? También tenemos diferentes componentes como el nozzle, ¿ok? O la tobera de los motores que están sobre todo aquí en aviones supersónicos para poder acelerar el flujo todavía más que sale de la turbina. Tenemos también entradas, inlets, difusores, ¿ok? Por ejemplo, estos son los motores o los difusores que están en el Concorde. El Concorde, pues ahorita ya no vuela, pero era un avión comercial supersónico. Y pues esto tiene una función. No es de que el diseñador diga, pues me gustaron
esos componentes así, en tipo rampita, y ponlos de esta manera y se ve bonito. No, ahorita vamos a ver para qué sirven todo este tipo de difusores y en qué le ayuda al motor. Pero tenemos pues diferentes configuraciones. Aquí es una vista por dentro de ese motor del Concorde, cómo se ve, y aquí está, en toda esta, a lo largo de toda esta longitud, pues está ubicado el motor del Concorde. Podemos ver ahí el turbojet. Y bueno, para poder analizar y comprender cómo funcionan estos motores de avión, pues tenemos consideraciones básicas. ¿Cuáles son estas? Pues conservación, las leyes básicas que siempre vamos a tener en mecánica de fluidos, dinámica de fluidos, termodinámica, conservación de masa, conservación de momentum y conservación de energía. Y esto lo podemos aplicar para ver cómo este tipo de motores generan el empuje. ¿Ok? Tenemos aquí pues la imagen de cómo está el motor. Tenemos el flujo másico de aire que está entrando y el flujo másico que va saliendo. ¿Ok? Este flujo másico pues es mayor y este flujo másico pues es menor. ¿Por qué? Porque aquí pues hay varias pérdidas y no quiere decir que sean pérdidas malas, sino yo puedo utilizar este flujo másico que entra y a lo mejor utilizar un poco de aire para mandar a la turbina y enfriarla. De aquí sale aire que luego va para que entre a la cabina como aire acondicionado para también poder, en dado caso, mandar aire que se presurice la cabina porque ya pasó por el compresor y ya lleva cierta presión. Entonces, pues todas esas como que fugas, vamos a llamarle así, pues hacen que este flujo másico que entró, pues no sea lo mismo, ¿ok? Y si nosotros tenemos este cambio en momentum, que sería el flujo másico por la velocidad, este aire que está entrando pues tiene una velocidad y también este aire que sale tiene otra. Y si hacemos la diferencia de velocidades o la diferencia de momentums, pues puedo calcular el empuje que va en esta dirección. Ese empuje que está generando la turbina es transmitido al avión por medio del pylon. El pylon es este componente que está aquí entre la turbina y el ala y por medio del pylon pues se transmite esa fuerza al avión. Y uno podría pensar, al ver este motor, podría pensar uno que pues se necesita un gran, pues a lo mejor un mecanismo o un componente demasiado robusto para poder sostener el motor al ala. Y pues no es así. Realmente, unos compañeros de General Electric que está en Querétaro, que trabajan ahí en diseño de motores, pues me enseñaron cuál es el componente que hace la función de unir el motor con el ala y pues es bastante pequeñito, más o menos como de esta altura, así, de estas dimensiones. Y eso, pues, uno podría decir, órale, ¿cómo todo eso soporta el motor o hace que el motor se una con el ala? Entonces, así es, así ha llegado el diseño, la tecnología para poder soportar eso. Y por medio de esos componentes, esa fuerza de empuje es transmitido hacia el avión. ¿Ok? La otra, pues como ya dijimos, es la conservación de masa. Y aquí ya mencioné, pues todas esas pequeñas fugas de flujo másico que nosotros podemos extraer del sistema o podemos agregar al sistema. Estas, pues, por ejemplo, en el compresor es muy famoso que yo saque aquí pequeños flujo másico para presurizar la cabina, para tener aire acondicionado, para mandar un flujo hacia la turbina y enfriarla, ¿ok? Es muy famoso aquí en una turbina que yo le agregue flujo másico. ¿Por qué? Porque ese aire que llega y enfría los álabes de la turbina, pues le estoy agregando flujo másico y lo tengo que considerar en mi análisis de la turbina como un todo, ¿ok? Entonces, podemos tener fugas o podemos tener aquí, pues que nosotros añademos ese flujo másico y esto va a ser pues la conservación de la masa que está en el sistema. La otra, pues, es la conservación de la energía y eso, pues, está dado por la entalpía multiplicado por el flujo másico y, pues, esto también yo puedo extraer o puedo añadir energía al sistema, ¿ok? O calor. Por ejemplo, en la turbina, pues, simplemente al estar añadiendo ese flujo que va más, a temperaturas más bajas para enfriarlo, pues,
me ayuda o le estoy agregando esa energía ahí, ¿no? En forma de calor. Puedo extraer trabajo, porque yo no nada más, la turbina no nada más genera el empuje, también genera la energía eléctrica. Esto mueve un generador. Todas las turbinas tienen un generador y este generador hace que el avión pueda tener energía eléctrica. Por eso yo le estoy extrayendo también trabajo. Entonces, todas Profe, estas leyes, sí, adelante. el flujo másico, ¿quién se lo da al motor? O sea, era Es del aire. el Cuando el ah, avión va volando, el es el flujo que másico es es el que va entrando. Y ahorita un vamos a flujo ver cómo más. lo va agarrando. ¿Ok? Ok, ok, sí. Entonces, cuando el avión va volando, tiene cierta velocidad. Para eso está, me voy a adelantar, pero para eso está el fan. Y el fan, su misión, pues, es jalar esa gran cantidad de flujo másico de aire y llevarla al motor. Entre más flujo másico llevemos y este flujo másico sea mayor, pues en base a esta ley de la conservación de momentum, pues voy a generar más empuje. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer o de dónde entra ese flujo másico? Del aire, el flujo de aire que tenemos en la turbina y que se está aquí succionando por este ventilador o succionando por el turbojet. ¿Ok? De ahí yo obtengo ese flujo másico. Entonces, pues tengo aquí pues diferentes consideraciones. Tengo también, como ya les mencionaba, el trabajo, tengo que mover un generador, tengo que mover diferentes bombas por ejemplo, tengo que mover con la bomba de aceite, la bomba de agua, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo es trabajo que se hace y que la turbina tiene que hacer. No todo este trabajo, pues, o todo lo que se genera aquí de energía se va y se transforma en empuje, sino se le tiene que restar pues este trabajo que se está haciendo en otros componentes. ¿Ok? Entonces, ahorita pues solamente este punto lo estoy mencionando, ya después, ya en una clase pues formal de turbomaquinaria, pues ya se hace un análisis pues más extensivo de esto, pero es para irnos familiarizando de que pues no todo el motor del avión genera puro empuje o está para generar empuje. Hay diferentes funciones de cada componente y ahorita vamos a revisar pues componente por componente, ver qué tenemos que considerar en cada uno de ellos. ¿Ok? Las configuraciones principales que tenemos de los motores de aviones. Tenemos turbofan, turbojet, turboprop, turboshaft, ramjet y scramjet. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Son los diferentes tipos de motores de avión que tenemos. Cada uno de ellos funciona de manera diferente. Tenemos el clásico turbojet, donde tenemos el flujo de aire que está entrando, como lo pueden ver aquí. Tenemos el compresor, cámara de combustión, turbina y aquí la tobera que puede hacer que se acelere este flujo todavía más. Tenemos el turbofan y por eso se llama turbofan porque yo le agrego aquí un ventilador, un fan y esta es la principal diferencia entre el turbojet y el turbofan, que viene un ventilador aquí y tengo dos flujos de aire, uno que es el aire caliente que pasa por el core y otro es el flujo de aire frío que pasa por el bypass. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un turbofan y un turbojet? El bypass. Aquí es el bypass. ¿Y qué es el bypass? Es esta distancia o esta diferencia que se ve aquí entre este aire que está pasando, que es un flujo frío, en diferencia al core, que es un flujo caliente. ¿Ok? Y aquí, pues obviamente me voy a adelantar un poco, pero pues casi el 80% del empuje se genera por este flujo frío, ¿ok? Y el 20% del empuje se genera por la turbina y por el compresor que está aquí en el core. Realmente lo que está generando el 80%, 85% del empuje total es el fan. Por esto es un motor pues más eficiente, es un motor que se utiliza más en lugar de estos. ¿Ok? Tenemos el otro tipo que es un turboprop y esto pues tiene también su compresor, la entrada de aire, la turbina
Y esto lo que hace, pues se conecta la flecha a una caja de velocidades y esto es lo que mueve, pues una propela. ¿Por qué necesito una caja de velocidades? Porque yo puedo llegar a tener velocidades supersónicas en la propela, en la punta de la propela. ¿Recuerdan cómo es la velocidad? La velocidad es igual a omega por R. Y entre más suba R, la velocidad de la punta pues va a ser mayor. Entonces necesito tener una caja de velocidades que disminuya esa velocidad de revoluciones, esas revoluciones, ¿ok? Para no destruir la propela. Si yo llego y genero un número supersónico aquí, de velocidad en la punta de la propela, pues se puede destruir esa propela por las fuerzas que está sintiendo. Y el otro tipo es el que se utiliza mucho en los helicópteros, el turbochaff, ¿ok? Tenemos igual su compresor, su cámara de combustión, tenemos una turbina, pero esta turbina se le llama turbina libre porque aquí se conecta una flecha y esta flecha pues es la que mueve la hélice. ¿Cuál es la diferencia? O a lo mejor les va a saltar la duda de que digan, ¿y por qué se llama turbochaff? Si podría ser también un turboprop, ¿y por qué no tiene caja de velocidades? Bueno, la principal diferencia entre estos dos es que aquí toda la fuerza que se está generando es resistida por esta flecha. Por eso necesito una caja de velocidades que reduzca las revoluciones para no tener ahí esfuerzos extras. Y en cambio acá, con esta turbina libre, todos los esfuerzos o todas las fuerzas que se generan aquí en la flecha al mover a la hélice son resistidas no solamente por esta flecha, sino también por todo el cuerpo del helicóptero. Entonces tengo pues ahí un apoyo extra, el apoyo del helicóptero, del cuerpo, de todo el fuselaje del helicóptero que me ayuda a soportar estas cargas. En cambio acá no, acá todo lo recibe esta flecha, los rodamientos que hay ahí. Entonces, si yo tengo mucha fuerza o cargas muy grandes por el aire, pues puedo causar daños irreparables dentro del motor. Entonces, esta es la diferencia entre estos dos motores, ¿ok? Ahora, bueno, antes de pasar a los otros, que nos falta el scramjet y el ramjet, tenemos aquí pues como un corte para que nosotros veamos en un avión, en un turbofan, cómo se ve el fan, cómo se ve el booster, que sería un compresor de baja presión, el compresor de alta, la cámara de combustión, la turbina de alta y la turbina de baja presión, ¿ok? Y el nozzle. Entonces así podemos ver, así es el acomodo. Si nosotros pudiéramos tener una visión de rayos X o hacer un corte ahí al motor, al nacelle, podríamos ver este acomodo del motor, que así es el bypass y podemos ver el flujo que va dentro del core. Aquí es otro también corte para poder ver cómo es la configuración en un avión turboprop. Tenemos la hélice, tenemos aquí la caja de velocidades y pues aquí va lo que es el compresor, la cámara de combustión, la turbina y donde salen los gases de la combustión, ¿ok? Entonces solamente estas imágenes son para ver pues el acomodo de estos motores, todos sus componentes, cómo se verían pues en la vida real. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Y pues son los que nos faltaron, el scramjet, el ramjet y el scramjet. Tenemos este tipo de motores que fueron diseñados para poder volar a velocidades pues supersónicas muy altas, casi llegándole a hipersónicos, pero también puede ser a velocidades supersónicas altas, donde pues la principal diferencia entre estos y los otros motores es el tipo de combustión o los flujos, la velocidad del flujo que estoy manejando. En estos de acá, siempre manejo un flujo subsónico. En cualquier parte, ya sea en el compresor, en el difusor, en el compresor, en la cámara de combustión, sobre todo, en la turbina, manejo siempre un flujo subsónico, bajo, pero no es así en estos. En estos motores yo ya puedo tener flujos supersónicos. Y tener o manejar flujos supersónicos, pues ya involucra otros fenómenos de dinámica de gases, ondas de choque, pérdidas por presión en la pared, etcétera, etcétera, que pues este tipo de motores pues sí puede tener. Y la combustión
en este motor, que es un ramjet, aquí pues, la combustión se sigue llevando de manera subsónica. ¿Qué hace este difusor? Este difusor o esta entrada reduce el flujo desde un número de Mach, que es mayor a 1, lo reduce a una velocidad subsónica para que la combustión sea subsónica. Ahorita vamos a ver por qué se necesita una combustión subsónica. Y otra vez, en esta tobera, pues yo genero un número de Mach, de ahogamiento, de ahorcamiento aquí en la tobera, de 1 para volverlo a acelerar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ramjet y el scramjet? La combustión. En el ramjet, la combustión se da de manera subsónica y en el scramjet no. En el scramjet sí puedo tener una combustión a velocidades supersónicas, ¿ok? Estos motores solamente están para uso experimental, se está investigando más para poder utilizarlos, sobre todo en desarrollos de aviones que vayan desde aquí y que puedan casi como un cohete, en lugar de despegar de manera vertical, sea un avión que primero empiece volando a altitudes bajas como un avión y ya cuando vaya cerca de la termósfera o cerca de la exósfera, pues ya se pueda convertir en un cohete y pueda ir a la luna o otros países teniendo este tipo de motores que ya aceleren más la velocidad, ¿ok? Entonces, solamente esto pues se está utilizando en ese tipo de desarrollos, en ese tipo de investigaciones, donde ya tenemos que manejar nosotros pues otros fenómenos físicos que se presentan aquí como la dinámica de gases. Bien, nosotros pues nos vamos a quedar con los motores, pues ahorita vamos a analizar el motor clásico, el turbofan, ver los principales componentes y para qué sirven cada uno de ellos. Tiene una función específica el estar ahí. Estos son los principales componentes de una turbina de gas, de un motor de un avión. Tenemos el inlet, el fan, el compresor, el combustor, la cámara de combustión, la turbina y la tobera. ¿Ok? Entonces, estos van a ser los principales componentes y vamos a ir revisando pues cada uno de ellos, la función que pues desarrollan dentro del motor. Empezamos con los inlets o las entradas, le vamos a llamar los inlets. El inlet está ahí o su función es reducir la velocidad del aire que entra al motor, ¿ok? ¿Por qué quiero reducir la velocidad? Porque yo necesito que el flujo, para empezar, lo necesito acomodar, porque viene todo perturbado, necesito acomodarlo y que entre al compresor de manera axial. Entonces, aparte de que reduzco la velocidad, lo voy a acomodar y le voy a dar la dirección axial que necesito. Y el compresor, si recibe un flujo de aire, pues supersónico o casi llegando al número de Mach de 1 o un número subsónico muy alto, pues empieza a funcionar mal. Y con funcionar mal, no solamente me refiero a que va a estar trabajando pues ineficientemente. Puede haber pérdidas en el compresor. ¿Y a qué me refiero con pérdidas? Puede haber un estoleo del compresor, porque el compresor tiene álabes y estas álabes son perfiles aerodinámicos y estos perfiles por tanta velocidad se pueden estolear o se puede surgir ahí como que un rotating stall, y este rotating stall es básicamente que se desprenda una parte del flujo y empiece a rotar, y uno lo podría ver ahí como que un hueco girando el compresor y se ve un hueco ahí que no hay aire. Entonces ahí el aire se desprendió y si se desprende el aire de todo el compresor, pues va a fallar y es cuando los motores fallan y ya no funcionan. Por eso yo necesito que ese aire tenga una dirección apropiada y tenga una velocidad apropiada para entrar al compresor. Para eso pongo un difusor, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes tipos de difusores. Unos pueden ser subsónicos y otros son supersónicos. ¿Y a qué se refiere esto? Pues es la aplicación que tiene. Tenemos aquí un difusor subsónico donde, gracias a que se forma aquí una onda de choque normal, gracias a esta onda de choque normal,
yo puedo reducir la velocidad, presión, puedo reducir también, puedo incrementar la presión, incrementar la temperatura y con eso reducir la velocidad, porque es una onda de choque de compresión normal que se forma aquí, y por eso puedo bajar la velocidad que entra el compresor de la manera correcta. El otro tipo, pues son los supersónicos, donde yo tengo estas entradas y también estas rampas y sirven para generar aquí ondas de choque oblicuas. Y gracias a estas ondas de choque oblicuas, yo puedo reducir la velocidad del flujo, ¿ok? Entonces aquí el flujo, tenemos un flujo supersónico antes de la onda de choque, antes del difusor, y después de la onda de choque vamos a tener un flujo subsónico, ¿ok? Entonces, ahorita no me voy a adentrar mucho en estos temas porque, lo repito, esto ya tiene que ver mucho con dinámica de gases, dinámica de fluidos. Entonces, solamente quiero que ustedes comprendan, que sepan las configuraciones que hay, para qué sirve este componente o por qué está ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Bien. Aquí tenemos el ejemplo, se ve el ventilador, pero tenemos el ejemplo de un inlet o un difusor subsónico, ¿ok? Pues ahí se contiene el ventilador, y el ventilador, como ya dijimos, su función pues es succionar una gran cantidad de flujo másico de aire. Para eso está ahí. Entonces, yo necesito pues moverlo. ¿Cómo lo voy a mover? Pues para eso está el core donde está el compresor y donde está la turbina, pues esos giran la flecha que hace rotar al ventilador. Este ventilador pues tiene también diferentes álabes. Aquí el principal problema que debo de tener cuidado es la velocidad igual de rotación. Puedo generar aquí en las puntas de estos perfiles, puedo generar en la punta velocidades supersónicas. Y si pasa eso, puedo dañar los álabes, y muchas veces se les hacen pruebas al ventilador, al fan, de como una explosión. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, porque gracias a esta velocidad, estos álabes se pueden desprender y pueden salir de aquí del difusor y pueden irse hasta la cabina, ¿ok? Y puede irse hasta un pasajero y dañar pues a un pasajero. Por eso tengo que asegurarme, las empresas que se dedican a diseñar y a manufacturar motores de avión, pues tienen que asegurarse que sus nacelles o todo este componente del case resista esos impactos, porque muchas veces pasa que estos álabes salen desprendidos de aquí, de su centro, y se van hasta la cabina, y se meten hasta la cabina. Entonces traspasan toda esta parte, llegan hasta la cabina y pueden causar pues un daño mayor a la gente que pues va dentro del avión. ¿Ok? Tenemos diferentes diámetros del ventilador. Vean ustedes aquí, este es el motor, una G90. Esta G90 o General Electric 90 va en el 777. Es el motor que tiene mayor diámetro. ¿Ok? Cabe pues una persona fácilmente aquí en todo este ventilador. Y es precisamente eso. Gracias a este gran diámetro y esta gran área que se traduce en área, este diámetro se traduce en área, pues yo puedo tener un flujo másico mayor. Y eso es lo que yo quiero. Vean ustedes que dijimos que era el bypass, la diferencia entre estas dos alturas. Aquí la del ventilador y la del core. Este es el core, donde está el compresor y la turbina. Y vean ustedes todo el flujo másico que se mueve por el bypass, ¿ok? Y es gracias a este flujo másico que va por aquí, por acá abajo, que genero casi pues el 80-85% de este empuje en este tipo de motores de los turbofan, ¿ok? Tenemos aquí, pues pueden ver cómo el diámetro puede caber gentes completas aquí, para darnos una idea de las dimensiones que tienen estos diámetros de estos ventiladores. Y ahora Profe, vamos, sí, ¿de qué adelante. sirve el conito ese del que está en el fan? Otra vez, perdón. ¿De qué sirve el conito ese que está en el fan? Este cono sirve para ver la imagen
que tiene aquí esta como que blanca, línea blanca, sirve para ver la rotación, la dirección de rotación. El piloto en esto se basa hacia dónde está rotando el motor, y también sirve para acomodar ese aire, para que cuando llegue tenga este acomodo axial que yo necesito para darle esa dirección, ¿ok? Pero sirve para esto. Y obviamente, pues aquí también se tienen que hacer pruebas de ingestión de objetos extraños, como aves, como otro tipo de cuerpos extraños que pueden entrar. Incluso, por eso cuando ponen a andar este tipo de motores en los aeropuertos, pues no debe de haber nadie en esta zona porque lo pueden succionar y puede pues quedar aquí atrapado, ¿ok? Y atrapado, pues son palabras menores, puede pasar pues algo peor. Entonces es muy peligroso estar cerca de estos motores en funcionamiento porque pues sí puede ser succionado por la gran fuerza que tiene este fan, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces pues ahora pasamos al otro componente que es el compresor. Y el compresor, pues su principal función es incrementar la presión del aire que entra, ¿ok? ¿Y por qué quiero que se incremente esa presión? Porque quiero tener pues una presión más alta cuando vaya el aire a llegar a la cámara de combustión. Si yo tengo una combustión a una presión más alta, pues va a ser más eficiente, puedo generar más trabajo. Recuerden, ahorita vamos a ver el ciclo termodinámico, y ese ciclo puede incrementarse su área y puedo estar generando pues más trabajo con ese ciclo termodinámico. Entonces, por eso necesito elevar la presión, y eso lo hago con un compresor. El compresor se compone de una parte móvil y una parte estática. Este va a ser el rotor y este va a ser el estator, ¿ok? Y así se ve cuando pues ya está puesto un armado, por así decirlo, el rotor y el estator. Esto es lo que está girando y esto es lo que está estático. Y se compone también igual, tiene diferentes álabes, diferentes perfiles, y ya vimos pues cómo se puede afectar. Es muy, ¿cómo decirlo? Es muy sensible el compresor a cambios de velocidades, cambios de altitud, cambios de velocidades de rotación. O sea, este se podría decir que es el componente más sensible de todos del motor del avión. Es uno de los más sensibles y es uno de los que debo de tener especial cuidado, y decirle al piloto que tenga especial cuidado, porque imagínense, ustedes diseñan, voy a poner ejemplo con un auto, ustedes diseñan un auto y después se lo prestan a un piloto de carreras. Pues el piloto de carreras lo agarra y hace con él lo que quiera, ¿no? Puede acelerar, frenar, pararse en seco, otra vez volver a acelerar todo a potencia máxima. Entonces, por eso necesito yo tener pilotos que conozcan y que sepan de estos temas, porque si eso yo hago con este avión, que de repente el piloto cualquiera lo agarre y de repente lo acelere, lo frene, lo ponga aquí, lo mueva y haga todo lo que quiera, puedo tener problemas graves de seguridad. ¿Y a qué me estoy refiriendo problemas graves de seguridad? Tener desplomes, que los motores ya no funcionen, se apaguen en pleno vuelo, etcétera, etcétera, que son situaciones graves y que pueden poner en riesgo la vida de los pasajeros. Entonces, no por eso cualquiera puede ser piloto de avión. Entonces, necesitan tener pues cierto entrenamiento y que conozcan este tipo de cosas, porque no pueden cambiar. Por ejemplo, si de repente ven que ya van tarde y dicen, pues le acelero para llegar más rápido, no pueden hacer eso. Tiene también, incluso para evitar que lo haga el piloto, porque muchas veces lo hace, para evitar que lo haga, pues se tiene también un FADEC, y este FADEC es una unidad de control y controla el motor solito, ¿ok? Entonces, no deja que el piloto acelere cuando él quiera. Simplemente el motor se acelera cuando debe de acelerarse, el motor se frena cuando debe de frenarse, etcétera, etcétera, por toda esta seguridad alrededor de la aeronáutica. Bueno, entonces tenemos aquí una imagen para ver cómo es el estator. Aquí se ve cuando ya está unido el rotor y el estator, la parte móvil, los álabes, y tenemos aquí diferentes etapas. Y en la turbomaquinaria, pues es lo que hacemos, no nada más ver al compresor como se hace en termodinámica, que se ve como un todo, sino que aquí ya vemos etapa por etapa.
y cómo se diseña cuando yo paso de esta etapa a esta otra etapa. Y al decir etapa, me refiero que es una rotor y estator. Cuando yo junto estas dos, es una etapa. Y aquí voy a la segunda etapa, la tercera, la cuarta. Entonces, diseño etapa por etapa para ver cómo van a ir esas álabes y cómo va a ir la velocidad y el flujo dentro de este compresor. Tenemos también, aparte de compresores normales, vamos a llamarlo así, tenemos compresores tipo axial, que son estos donde el flujo es axial al eje de rotación, todo el flujo va de manera axial. Tenemos también compresores centrífugos, que pues estos necesito menos etapas para poder llevar de una presión a otra. Pero ¿cuál es la desventaja? ¿Por qué no puedo poner un compresor centrífugo ahí en lugar de un compresor axial? Pues aquí lo vamos a ver. El compresor axial, sus principales ventajas son que tiene pues un área menor, ¿ok? Cuando yo diseño un motor, me tengo que fijar cuáles son las dimensiones de los aeropuertos. No puedo meter ahí un avión que tenga cualquier motor, porque simplemente pues el motor va a pegar con el piso. Por eso necesito reducir este diámetro del compresor o del fan para que pueda caber. Tengo el peso, que es menor. ¿Por qué? Porque yo puedo distribuir en diferentes etapas, poner hasta 16 etapas, 20 etapas, y puedo distribuir el peso y tener un peso menor. Y tengo que cuidar en aeronáutica los pesos. Las razones de presión que puedo tener, 1.1 a 1 o 1.2 también a 1. El otro, las ventajas también del compresor centrífugo, pues miren, aquí tenemos la razón de presiones de 9 a 1. Quiere decir que casi con una etapa puedo elevar la presión pues 9 veces. Entonces es muy ventajoso eso. Pero ¿qué significa esto? Pues que pueda tener un diámetro muy grande, demasiado robusto, y que este compresor centrífugo sea muy grande, pesado, y pues sea inútil ponerlo en el motor, porque va a ser muy pesado, va a ser muy grande, no voy a poder dar esa forma aerodinámica, etcétera, etcétera. Entonces, por eso escojo pues un compresor con flujo axial, ¿ok? Y es el que se usa, aunque tenga que utilizar pues muchas etapas, casi 16 etapas o 20 etapas, puedo hacer lo mismo, pero pues me representa menos peso y me da ese flujo axial que yo necesito para tener el vector de empuje de manera axial, ¿ok? ¿Alguna duda? No. Bien. Después el otro componente pues es la cámara de combustión, y pues aquí está diseñada para pues llevarse a cabo la combustión de aire y pues del combustible, ¿ok? Y que estos gases de combustión vayan a la turbina y se expandan en la turbina, ¿ok? Hasta ahorita pues habíamos visto que todo se había comprimido aquí. Y un dato interesante que me faltó mencionar es que el fan también es un compresor. El fan también es un compresor. Así que no solamente el compresor en un motor de avión, no solamente el compresor va a ser el compresor de que acabamos de hablar, también el fan es un compresor, ¿ok? Funciona y se modela como un compresor. Bien, entonces la cámara de combustión. Aquí recuerden, por eso yo puse un difusor que me ayude a reducir las velocidades para poder tener una combustión pues a velocidades subsónicas muy bajas, menor a 0.3 del número de Mach. Tengo que cuidar aquí la temperatura de los gases de combustión, ¿ok? Y esto es lógico, porque a lo mejor yo digo, pues para poder generar más trabajo en el ciclo termodinámico, pues necesito mucha temperatura. Así que le voy a meter mucha temperatura para que esa temperatura de salida sea demasiado alta. Pero aquí me restringe algo, y es el material del cual está hecho la turbina. Esos materiales a los cuales está hecho de los álabes de la turbina, pues solamente tienen un límite de temperatura, ¿ok? Entonces, debido a eso, yo necesito, pues, jugar
con otros o cambiar otros parámetros en lugar de luego ir y decir, pues increméntale la temperatura a la cámara de combustión, porque esa turbina pues ya está hecho de un material y que solamente resiste cierta temperatura, cierto límite, ¿ok? Entonces siempre voy a estar limitado por ese punto. Tenemos diferentes tipos de cámara de combustión, una anular y una can anular, que sería como el tipo latas. Vemos aquí los diferentes tipos, la anular, que sería esta, y la can anular, tenemos latas, que serían todas estas que se ven alrededor de la cámara, y aquí pues se inyecta el combustible, y aquí se lleva a cabo la combustión. Vean ustedes que todavía, aparte de que ya el flujo se redujo en el difusor de entrada del motor, todavía aquí tengo otro difusor, y este difusor sirve para reducir la velocidad aún más, ¿ok? Yo necesito tener números de Mach menor a 0.3, ¿ok? Si yo puedo reducir todavía aún más esa velocidad, va a ser mejor para poder evitar todas las pérdidas de flujo caliente, las pérdidas de la pared, todas las pérdidas de presión que se dan en la combustión, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, vean ustedes, si ya de por sí el flujo tiene que ser de 0.3 o está alrededor de esto, ese difusor todavía lo baja a 0.05 o 0.1 número de Mach, la velocidad, ¿ok? Entonces, si yo hago la combustión a velocidades más altas, o que el flujo vaya a velocidades más altas, pues voy a tener pérdidas calientes, lo que se reduce con el flujo de Rayleigh, voy a tener pérdidas en frío también, de pérdidas de presión en la pared de la combustión. Todo esto pues representa las ineficiencias en los componentes. No voy a entrar a detalle mucho de esto, porque eso ya son pues temas un poco más avanzados, pero pues estas presiones, estas deficiencias o ineficiencias que se presentan, pues hacen que la combustión no sea la correcta y no pueda generar la temperatura que necesito para ir a la turbina, o que el flujo tenga cuando ya se va a expandir en la turbina, ¿ok? Bien, y entonces ahora pues paso a la turbina. La turbina, pues su propósito es la expansión de los gases de combustión. Y en esa expansión, en un proceso de expansión, yo convierto pues toda la energía potencial que trae el fluido de la combustión, la convierto en energía cinética, incrementando pues la velocidad, ¿ok? Entonces quiero que se expanda el gas ahí en la turbina, y para eso pues yo escojo la configuración de A a la vez y tener siempre pues una turbina de baja presión y de alta, en las cuales pues va a haber ese cambio de energía potencial a cinética y para incrementar esa velocidad, ¿ok? Y aquí como lo dice, la energía cinética que se convierte en la flecha, pues esa energía es la que hace que se mueva el compresor y el fan, ¿ok? Entonces, una vez más, no toda la expansión del gas se convierte en empuje en la turbina. Quito trabajo para poder de aquí mover el fan y mover el compresor, porque no se mueven solitos. ¿Quién los mueve? La turbina, ¿ok? Entonces, aquí lo vemos, casi 3/4 de toda la energía disponible se requiere para mover el compresor. Solamente tenemos 1/4 o vamos a tener 1/4 de la potencia para poder producir empuje. Ustedes van a decir, pues esto es bien poco, esto es bien ineficiente. Sí, las turbinas de gas son bien ineficientes. Si logramos tener eficiencias térmicas de a lo mejor 35% o 30%, ya estamos hablando de una eficiencia muy alta, pero son muy ineficientes. Entonces, imagínense, si con esos 3/4 es lo que necesito para mover el compresor y mover el fan, y solamente me queda 1/4 de la potencia para poder producir empuje, y puedo hacer que con ese cuarto todavía los aviones vuelen a buena velocidad y puedan ser rentables, pues imagínense si todavía puedo incrementar ese cuarto de la potencia, ¿no? Solamente un 5% tenemos de toda la potencia que se genera,
solamente un 5% se dispone para el empuje. Y vean ustedes cómo con ese 5% puedo diseñar aviones que vuelen muy rápido, que sean grandes, que tengan velocidades altas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, es un punto considerable aquí, una área de investigación pues muy importante para poder yo incrementar pues esta producción de potencia y que no nada más me quede con un cuarto, ¿no? Sino que pueda hacer más y que no todo se vaya a mover al compresor. ¿Ok? ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí. Entonces, si lograras que esos 3/4 de potencia, para mover el compresor y el fan, podría, o sea, si disminuyeras esa cantidad de potencia para moverlo, o sea, el resto podría utilizarse para más empuje. Entonces, el Correcto. problema, y no hay alguna forma de disminuir la cantidad de potencia que necesita el fan y el compresor. Desgraciadamente no. Y ahorita pues voy a ir lo voy a explicar con el diagrama de Brighton. Desgraciadamente, todo este trabajo que se genera aquí, que es energía disponible, voy a ponerlo así, todo esto que genera en la turbina, que es donde se expande, es equivalente a este punto, a esta distancia. Entonces, desgraciadamente puedo hacer muy poco para yo reducir esto y solamente me va a quedar aquí, después de ya quitar este trabajo que es para mover el compresor, solamente me queda este pedacito y con este pedacito yo puedo generar aquí ya mi empuje. ¿Ok? Pero desgraciadamente tiene que haber desarrollos más tecnológicos, más investigación para yo cambiar pues todo esto, porque casi toda esta parte, esta altura de este proceso es igual a la altura de acá. Y eso es lo que necesito, por eso es el trabajo, todo lo que se genera es el trabajo solamente para mover el compresor. Entonces, Okay. necesito tener mayor investigación al momento, pues solamente la única forma de poder, los aviones supersónicos, por eso tienen aquí todavía una tobera, y los aviones subsónicos tienen una tobera para que esto se incremente, poder incrementar la velocidad. Y si yo incremento la velocidad, puedo incrementar mi empuje, ¿ok? Por la diferencia de momentums. Entonces, pues no, ahorita desgraciadamente necesito perder eso. Ahora sí que es un precio que necesito pagar. Para yo poder tener este empuje, necesito mover a este compresor y a ese fan. Y Yeah. desgraciadamente, este fan está pues demasiado pesado. Pero ahí va la otra ventaja. Ya les dije, ahora sí que la parte negativa. Pero ahora, con todo esto que les dije, que lo comentamos, espero que ya lo han visto. ¿Por qué creen ustedes? Me voy a regresar acá al turbofan. ¿Por qué creen ustedes que yo utilizo un turbofan en lugar de un turbojet? Había dicho por esa gap, el bypass. Correcto. Dijimos aquí en el core, que está la turbina, vimos que todo el trabajo que se genera es para mover al compresor y mover al fan, ¿ok? Mover al fan y mover al compresor. Pero ¿qué pasa con ese bypass? Ok, Pues, ya moví al compresor, ya gasté aquí todo el trabajo de la turbina casi, ya lo gasté, perdón, ya lo gasté en mover el fan y el compresor. Pero ¿qué está pasando aquí en el bypass? pues solo Estoy va pasando. obteniendo. Mande adelante. Está pasando pues trabajo de que limpio, de que Correcto. Entonces no todo está perdido. No solamente tengo este pedacito que dijimos, también tengo todo el flujo que va por aquí, por el bypass, que está pasando por acá. Ok, sí, ya perdí aquí en mover el fan. Aquí va a estar el fan más grande. Y todo esto es el core. Pero ¿qué está pasando? Aquí se está moviendo este flujo. Y este flujo me está generando el 80% del empuje. Mientras que aquí en el core
solamente estoy generando el 20% del empuje. Por eso utilizo un turbofan y puedo incrementar ese empuje por este aire que está pasando aquí, que solamente por rotar, hacer rotar el ventilador, solamente por hacerlo rotar, estoy obteniendo este aire. Y este aire que está pasando este flujo frío por el bypass genera todo este empuje. Y obviamente aquí adentro, pues voy a perder porque pues necesito mover ese ventilador, necesito mover ese compresor. Y por el diámetro, imagínense ustedes, para poder mover un compresor o un ventilador de ese diámetro. Entonces, por eso utilizo un turbofan. ¿Ok? O Entonces, sea, de ley como que ya todavía necesitas que se mueva el fan para que entre todo ese trabajo. correcto, de ley necesito mover al fan. Si no lo muevo, pues ni siquiera pasa nada por aquí, ¿no? Por el bypass. Sí, Entonces, ya veo. no me importa que pierda aquí todo, casi, por el core, porque por el core estoy perdiendo todo para mover esto, pero estoy ganando que se mueva aquí todo este flujo de aire. ¿Ok? Entonces, por eso se diseñó el turbofan y se utiliza el turbofan en lugar del turbojet. El turbojet, pues es diferente. El turbojet, pues ahí sí, solamente me voy a quedar con este pedacito para poder generar empuje, pero el turbofan no. Gracias a que muevo este ventilador, puedo tener esta gran cantidad de flujo másico aquí, y gracias a esa cantidad de flujo másico, momentum, puedo generar el empuje. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, Bien, gracias. de nada. Entonces, pues la turbina tiene pues esas desventajas, es necesaria, ¿ok? No solamente para producir el empuje, sino también generar pues ese movimiento del fan y del compresor. También se va a componer aquí de un rotor y un estator, y vamos a tener aquí la turbina de baja, que es más chica en diámetro, y la turbina de alta, que es más alta en diámetro, ¿ok? Entonces, perdón, es al revés. La turbina de baja presión es más alta en diámetro, y la turbina de alta presión, que está pegada luego a la salida de la cámara de combustión, por eso se le llama de alta presión, es un diámetro pues más chico, y se compone del estator y rotor. Y aquí tenemos pues imágenes clásicas de este tipo de turbinas. Aquí tenemos un tipo de turbina que es para generación de energía eléctrica, pero pues se puede aplicar el mismo concepto para lo de los aviones. Y esta imagen es muy importante. ¿Sí, adelante? Ok, creo que hay un micrófono ahí abierto. Esta imagen es muy importante porque nos dice las diferentes presiones que nosotros tenemos en el motor. Debido a esas presiones o esas zonas, voy a tener pues los componentes. Entonces tengo los componentes de baja presión, que es el fan, la turbina de baja presión, que están en el color morado, este booster, que se le llama aquí, que es un compresor de baja presión. Tengo los componentes de alta presión. Aquí hay una presión muy alta, que sería en el compresor de alta y en la turbina de alta. Esta es la cámara de combustión, que se ve aquí, donde estoy señalando. Y esta es la turbina de alta que está inmediatamente a la salida de la cámara de combustión. Por eso tengo que tener especial cuidado en esta zona, con estos álabes de la turbina, que la temperatura no exceda cierto límite, porque si no, pues puedo fundir a esos materiales. Entonces, para eso, pues necesito enfriar, sacar de aquí del compresor aire frío e inyectarlo acá a la turbina, o si no, también tener diferentes métodos, ahorita vamos a ver unos, para poder enfriar estos álabes, ¿ok? Y este es un motor donde tenemos 3 ejes, ¿ok? Es un motor que tiene 3 ejes. El eje que mueve a alta presión, que gira más rápido, el eje que mueve la presión intermedia, que gira velocidad media, y el eje que gira velocidades bajas. ¿Ok? Y esto es importante y entra dentro del performance del motor,
que yo tengo que controlar diferentes velocidades de rotación. Este eje no es lo mismo. ¿Por qué? Vean el tamaño de los componentes, son más pequeños, por eso pueden girar más rápido. En cambio, vean todo este ventilador, todo el peso del ventilador, todo este peso de estas turbinas, pues por eso giran más lento. Y los motores fallan muy seguido porque muchas veces el piloto al querer acelerar, pues imagínense, si ya está girando este eje a ciertas revoluciones y este eje todavía tiene que empezar como que ahí empezando a girar y vamos, órale, a ver qué pasa, pues pasa que los motores fallan por querer igualar pues esas velocidades de revolución que tienen. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo. Los motores de Rolls-Royce, que hace Rolls-Royce para Airbus sobre todo, utilizan 3 ejes. Los motores de General Electric, los motores también de otras empresas utilizan 2 ejes, donde nada más se tiene presión alta y presión baja, pero aquí de presión 3 es la presión intermedia. ¿Ok? Esto pues podemos ver aquí cómo entra el flujo de aire en los álabes de la turbina y para enfriar precisamente ese álabe. Y este es el flujo másico que les mencionaba que pues yo extraigo y entra aquí en la turbina, en los álabes, los enfría y pueden trabajar a temperaturas más altas. Si no tuviera esta refrigeración, pues tendría que bajar la temperatura, el límite, pero gracias a esto pues puedo subir un poco más el límite de la temperatura más alta, que en el ciclo pues realmente es esta temperatura. Esta temperatura 4 puedo incrementarla pues un poco más teniendo refrigeración. ¿Alguna duda? Como les mencionaba, sí, adelante. No, ninguna, iba a decir. Todo bien, profe. Como les mencionaba, pues este es un tema un poco más técnico, es un tema pues un poco más, vamos a llamarle que compone diferentes materias, cursos, termodinámica, mecánica de fluidos, dinámica de gases, dinámica de fluidos. Muchas veces, y les voy a dar un consejo para los que todavía no han llevado esas materias de termo, transferencia de calor o mecánica de fluidos, cuando doy este tema, y me ha tocado, muchas veces como que siempre me dicen que han tenido malas experiencias con termo o con mecánica de fluidos y que no les gusta termo. Y pues esto es la base de motores. Y en México hay muchas empresas que se dedican a hacer diseño de motores. Está el Centro de Diseño General Electric, el principal, acá en Querétaro, que hacen diseño de motores de avión, también de turbinas para generación de energía eléctrica. También está en Chihuahua, también ahí está la planta de Honeywell, que hace motores, manufacturan motores para aviones más pequeños, pero también son turbinas de gas. Entonces, hay muchas oportunidades. También Collins Aerospace, que está en Mexicali, me parece, o no sé si en Tijuana, también se dedica a hacer motores. Hay muchas oportunidades de empleo, pero siempre que a uno pues le guste entrar a estos temas. Entonces, no quiero que me salgan después con que, pues no, como no me gusta termo, pues no me meto a estos temas. Hay muchas oportunidades, entonces, para la gente que todavía no lleva estas materias, échenle ganas ahí en estas materias de termo, mecánica de fluidos, porque pues esto es la base muy grande, ahorita la vamos a ver, también en aerodinámica, es la base de toda la aeronáutica, ¿ok? Entonces, con ese mensaje final ahorita pues damos por cerrado esta sesión y decirles que disfruten estas materias de termo, mecánica de fluidos, porque lo estamos viendo, es el pan de cada día en la aeronáutica. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues no sé si hay alguna duda final. No, la verdad no. Bien, chicos. Entonces, pues bueno, el video pues va a estar disponible también ahí en Google Classroom para que lo puedan revisar y también sus otros compañeros. Y pues nos vamos a estar viendo en estas sesiones el próximo miércoles con nuestra próxima sesión de este tema de aeronáutica. Entonces, pues espero que estén bien, que tengan buen día y nos estaremos viendo el próximo miércoles, chicos. Que estén bien. Yo tengo una última duda.